Un saludo muy cordial junto con mis deseos de que donde se encuentren sean felices. Yo soy Emilio Palacios y me estoy formando como abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y la temática que les voy a presentar versa sobre las instituciones jurídicas relacionadas con la capacidad e incapacidad, así como su vinculación con la posesión de Estado. El tema in comento corresponde a la unidad curricular Derecho Civil 2, bajo la tutela de la doctora Elizabeth Díaz. Esta ponencia tiene como objetivo analizar los elementos antes mencionados a la luz de los supuestos establecidos en el Código Civil venezolano. Y la importancia de este estudio radica justamente en la necesidad de comprender cómo estos conceptos impactan las vidas de las personas y sus relaciones jurídicas. Y es que, aunque el Código Civil venezolano establece una serie de presunciones y normas que regulan estos estados, es necesario analizarlas en profundidad para determinar su alcance y aplicación pragmática, es decir, en el quehacer diario de los sujetos de derecho, en las actividades diarias de la persona. Así que, para el desarrollo de esta actividad, la metodología a emplear será la revisión bibliográfica, tanto legal como doctrinaria y jurisprudencial, en físico y en digital o en línea del material disponible al respecto. De tal manera, pues, que esta disertación quedará estructurada con un análisis de los conceptos de capacidad e incapacidad desde el punto de vista jurídico, indicando los tipos e ilustrando con casos ejemplarizantes que denotan la relevancia o implicación y efecto jurídico para las personas en cuanto a la posesión de Estado, esperando pues de esta manera que dicha investigación arroje los resultados para una mejor comprensión y una mayor claridad y mejor aprovechamiento por parte de quien diserta de los conceptos ya mencionados, y luego de este análisis se presentará una breve conclusión sobre los conocimientos adquiridos y por último los referentes bibliográficos consultados para la elaboración de esta videoexposición. Sin más que agregar, vamos a ellos. Hablemos entonces de capacidad. Y es que en el ámbito jurídico venezolano, la capacidad se define como la aptitud legal que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones y también para realizar actos jurídicos por sí misma. También para dar una noción de capacidad se debe distinguir entre dos tipos, como lo son la capacidad jurídica o capacidad de goce y la capacidad de obrar o de ejercicio. La primera, o sea, la capacidad jurídica, la tiene toda persona por el hecho de existir, es decir, la capacidad jurídica comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Constituye un mínimo de aptitud y, como su nombre lo indica, implica al menos la posibilidad de derechos y deberes. Lo dicho abarca la idea de que no existe una persona que carezca de este mínimo de capacidad. Por lo tanto, es fácil comprender que estamos en presencia de un concepto básico que integra de forma consustancial a la persona y a la capacidad, por supuesto, y que no puede separarse de ella. Es decir, la capacidad jurídica es inherente a la persona, nace con ella. Por otro lado, tenemos la capacidad de obrar, la cual se adquiere con la mayoría de edad y, como es bien sabido, en Venezuela a los 18 años se es mayor. El concepto de capacidad de ejercicio o de obrar, como también se conoce, tiene más variantes jurídicas y representa la medida que una persona puede producir plenos efectos jurídicos mediante actos de voluntad para que recaigan sobre ella las consecuencias sobre su ámbito personal o patrimonial también puede ser. En todo caso, lo decisivo no es la facultad de ejercer personalmente los propios derechos
o de cumplir personalmente los propios deberes u obligaciones, sino la facultad de realizar actos de voluntad que produzcan en cabeza propia plenos efectos jurídicos, que asuman las consecuencias jurídicas. Ejemplo de ello, de los casos en que una persona tiene capacidad jurídica, es como mencioné anteriormente, un recién nacido que tiene capacidad jurídica desde el momento que nace para ser titular de derechos y obligaciones. Por ejemplo, puede heredar bienes, recibir donaciones, ser sujeto de obligaciones contractuales siempre y cuando alcance la mayoría de edad. Otro ejemplo de una persona con discapacidad mental, incluso aunque se encuentre bajo interdicción civil, tiene capacidad jurídica. Esto significa que puede seguir siendo titular de derechos y obligaciones, aunque su capacidad esté limitada. Casos en los que una persona tiene capacidad de obrar, una persona mayor de edad tiene plena capacidad de obrar, de ejercicio, lo que significa que puede realizar cualquier acto jurídico por sí mismo. Por ejemplo, puede comprar una casa, puede comprar un carro, firmar contrato de trabajo, contrato de negocio jurídico o contraer matrimonio, mientras que un menor no lo puede hacer. Pero sí, un menor emancipado adquiere la capacidad de obrar casi que plena, puede realizar la mayoría de los actos jurídicos por sí mismo, aun cuando necesite la autorización de sus padres o tutores para algunos otros casos específicos, como por ejemplo vender o comprar un inmueble. Otro caso de capacidad de obrar es cuando un tutor o un curador puede realizar actos jurídicos en nombre de la persona que representa, siempre y cuando esté dentro de los límites establecidos por la ley. Continuamos. La capacidad de las personas en el derecho civil se centra en determinar quiénes tienen la actitud legal para detener derechos y obligaciones y quiénes pueden ejercerlos y cumplirlos. Esto incluye la consideración de la edad, la salud mental, así como otros factores que determine la ley, pueden afectar la capacidad de una persona para tomar decisiones y actuar en su propio nombre. Decía que deben considerar diversos factores, incluyendo la edad, dado que la capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad, mientras que los menores tienen una capacidad de obrar limitada y requieren la representación de sus padres, representantes o tutores para realizar criterios o actos jurídicos. En el caso del estado civil, en algunos casos puede afectar la capacidad, dado que una persona, por ejemplo, las personas casadas pueden tener restricciones para realizar ciertos actos jurídicos sin el consentimiento de su cónyuge. Verbigracia, la venta de un bien de la comunidad conyugal. Esto debe ser avalado por ambos cónyuges. La salud mental, las personas que se encuentren en un estado de interdicción civil por causa de enfermedad mental tienen una capacidad de obrar limitada también y requieren la representación de un tutor o un curador para realizar actos jurídicos. Las personas que se encuentren en estado de enajenación, o sea, los que están privados de su sano juicio, o como son conocidos los dementes, no tienen capacidad de obrar y los actos jurídicos que realicen son nulos. Sobre esto hablaremos más adelante en el capítulo de la incapacidad. La capacidad relacionada con la posesión de Estado se refiere a las situaciones en las que una persona no tiene la capacidad legal para poseer o ejercer derechos sobre una propiedad o un bien debido a circunstancias específicas. Se refiere a la situación en la que una persona no tiene capacidad para tener derechos ni obligaciones, tampoco para ejercer actos de la vida civil ni actos jurídicos.
Esta incapacidad se aplica a las personas que no tienen la capacidad de goce ni capacidad de ejercicio. Sin embargo, son muchas las causas por las cuales se puede llegar a la restricción o interdicción de la capacidad, las cuales se recogen ampliamente en el Código Civil. Tenemos de esta manera un extracto y es que la incapacidad de goce se aplica a las personas a las cuales se les prohíbe la adquisición de algunos de los derechos o el ejercicio de ciertos actos, bien sea por sí misma o bien sea por tercera persona. De tal manera, pues, que la incapacidad de goce está representada por todas aquellas circunstancias que inhabilitan a la persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Dentro de este marco de incapacidad de goce, se puede decir que son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. Son incapaces de suceder también los indignos, como los que hayan perpetrado o hayan intentado perpetrar de forma voluntaria un crimen contra el decujus. Es indigno también el incapaz de suceder el adúltero contra el cónyuge de cuya sucesión se trate. También son incapaces de heredar los parientes del difunto que, teniendo los medios como hacerlo, se hubieran negado a brindarle alimentación al causante. Son incapaces para testar o hacer testamentos los menores de 16 años, los entredichos por defecto intelectual, los que no estén en su sano juicio al momento de hacer el testamento, los sordomudos que no sepan o no puedan escribir. Son incapaces también para recibir por testamento las mismas personas declaradas como incapaces para suceder sin testamento. Incapaces para recibir por donación, ni aún bajo el nombre de tercera persona o interpuesta, los incapaces para recibir por testamento. O sea, que si usted heredó es heredero, es sucesor, tiene una sucesión y se conduele del indigno porque no recibió nada debido a que es un incapaz declarado por las leyes, tampoco puede donarle parte de su herencia porque de acuerdo a las leyes no puede recibir, son incapaces. Ahora tenemos dentro de lo que recoge el marco del Código Civil la incapacidad de obrar. Son incapaces de obrar aquellas personas que por imposibilidad física o moral de obrar no pueden ejercer por sí mismos actos de la vida civil. Son incapaces para contratar los menores de edad, los entredichos, los inhabilitados y cualquier otra persona negada por la ley a contratar. Son incapaces las personas privadas de discernimiento al momento de cometer un hecho ilícito y la responsabilidad recae ¿sobre quién? Sobre los que tienen la tutela del incapaz bajo su cuidado. Bueno, es todo por hoy. Espero haya cumplido con los objetivos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad, nos escuchamos en otra oportunidad con un nuevo tema. Muchas gracias.